Esa noche la iglesia no estaba vacía. Solo estaba demasiado callada. Lo supe porque el silencio respiraba conmigo pesado, húmedo como si aguardara algo. Yo ya había cerrado el confesionario cuando escuché el roce de unos pasos descalzos sobre la piedra fría. No recé. No pregunté. En el fondo una parte de mí ya sabía que ella vendría. «Padre, ¿puede escucharme sin salvarme?», susurró la voz tras la rejilla. No vi su rostro. Nunca lo vi. Pero su voz no pedía perdón. Se deslizaba lenta, cálida, como una caricia que no tocaba la piel, pero la memoria. Sentí vergüenza por estremecerme. No por deseo. Por reconocimiento. Ella no confesó pecados comunes. No habló de cuerpos ni de actos. Habló de noches sin sueño, de rezos que terminaban en suspiros, de un fuego que nacía justo cuando pronunciaba el nombre de Dios. Dijo que el placer la visitaba solo cuando creía. Me dijeron que era pecado sentirlo, padre, continuó. Pero nadie me dijo que también tenía nombre. Mis manos temblaron. Porque ese nombre, ya lo había escuchado antes. No en libros. No en sermones. Lo había escuchado dentro de mí en sueños que siempre despertaba negando. El confesionario crujió. Las velas parpadearon sin viento. Y entonces, antes de irse, ella dejó caer su última frase. Si no lo nombro, me consume. Si lo nombro, despierta. Los pasos se alejaron. Yo me quedé solo. Rezando. Y deseando no volver a escucharla. Pero supe con una certeza que me heló la sangre que volvería. No recé esa noche. Me quedé sentado frente al altar, esperando que el eco de su voz se disolviera. No ocurrió. Al contrario, cada palabra suya parecía haberse incrustado en las paredes, como si la iglesia misma hubiera aprendido a escucharla. Regresó al anochecer siguiente. Siempre descalza. Siempre invisible. El confesionario volvió a cerrarse entre nosotros como una frontera inútil. No he venido a pecar, padre, dijo. He venido a entender. Tragué saliva. Yo tampoco entendía nada desde que ella apareció. Sus confesiones no hablaban de carne, y aún así mi cuerpo reaccionaba como si la hubiera visto desnuda. Era humillante. Era aterrador. Ella habló del cuerpo como un templo que le enseñaron a negar. De cómo le dijeron que sentir era una prueba, y resistir, una victoria. Pero cada vez que intentaba apagar lo que ardía dentro, algo en su fe se rompía. Si Dios me creó así, murmuró, ¿por qué debería odiar lo que me dio? Las velas titilaron. Juraría que el aire se volvió más espeso, casi tibio. Sentí el impulso de interrumpirla, de imponer doctrina, penitencia, silencio. No lo hice. Porque una parte de mí quería escucharla hasta el final. Anoche lo sentí de nuevo, confesó. No en mi piel, aquí, dijo, y supe que se tocaba el pecho. Como una oración que no termina en amén. Mis dedos se aferraron al rosario. Comprendí entonces lo más peligroso. Su lucha no era contra el pecado, sino contra una fe que le exigía mutilarse por dentro. Antes de irse, dejó una advertencia que aún me persigue. Cuando el templo se cierra demasiado, padre, algo termina rezando en la oscuridad. Y por primera vez tuve miedo de lo que podía responderle. La encontré al amanecer, cuando la iglesia aún olía a cera apagada y culpa reciente. No fue ella quien apareció esa vez. Fue la imagen. En el ala antigua del convento, detrás de una puerta que llevaba décadas sellada, descubrí un lienzo cubierto de polvo. Una mujer vestida de hábito, el rostro sereno, los ojos entreabiertos como en éxtasis. De su pecho brotaba un hilo oscuro, no de dolor, sino de algo más difícil de nombrar. En el margen inferior, casi borrado por el tiempo, leí el nombre. Santa Eliria,
La silenciada. Según los archivos, fue venerada en secreto. Decían que entraba en trance durante la oración, que su fe la hacía temblar, gemir, llorar de una manera que la Iglesia no supo explicar. No murió por herejía. Murió porque sentía demasiado. Esa noche ella volvió. La ha visto, ¿verdad? Susurró desde el confesionario, antes de que yo dijera una sola palabra. Mi corazón se detuvo. Su voz no sonaba sorprendida. Sonaba aliviada. Dijeron que estaba poseída, continuó. Pero solo estaba escuchando lo que otros aprendieron a callar. El aire se volvió denso. Juraría que la pintura respiraba en algún lugar del templo. Comprendí con un frío que me recorrió la espalda, que la mujer tras la rejilla no era una devota cualquiera. Su presencia coincidía demasiado con la historia que había leído. Ella también lo sintió, dijo. Y por eso le arrancaron el nombre al placer. Lo borraron de los libros. De las oraciones. De la memoria. ¿Qué quiere de mí? Pregunté al fin, con la voz rota. Hubo una pausa. Luego su respuesta cayó como una sentencia. Que lo recuerde. Porque lo que no se nombra, vuelve de otras formas. Y por primera vez dudé de si estaba confesando a un alma. O despertando a una santa que nunca debió dormir. Aquella noche la iglesia despertó antes que yo. Las campanas sonaron a las 3 en punto, aunque nadie había tocado la cuerda. Me levanté sobresaltado con el corazón golpeando como si hubiera cometido un pecado en sueños. Al llegar al altar, lo vi, las velas estaban encendidas, una a una formando un círculo imperfecto como si alguien hubiera rezado con prisa, o con miedo. No tenga temor, padre, dijo su voz desde la penumbra. Él nunca lo tuvo conmigo. No supe de dónde venía. No estaba en el confesionario. Estaba en la nave caminando descalza entre los bancos, invisible y presente a la vez. Cada paso suyo parecía calentar la piedra fría. He rezado para que esto termine, confesé. Para que usted no vuelva. Ella dejó escapar una risa suave, casi triste. Yo también recé así al principio. Pero cuando Dios no respondió, entendí algo peor, o más hermoso. Hizo una pausa. Dios no cerró los ojos. Los abrió. El aire se volvió espeso. Sentí una presión en el pecho como cuando una verdad demasiado grande intenta entrar de golpe. Me dijeron que era tentación, continuó. Pero nunca llegó cuando deseé huir de él. Solo vino cuando me entregué por completo a la fe. Recordé entonces los escritos de Santa Eliria. Las vigilias interminables. Los éxtasis incomprendidos. La misma acusación repetida durante siglos. ¿Y si se equivoca? Pregunté. ¿Y si no es Dios? Su voz se acercó envolvente. ¿Y si el error fue creer que lo sagrado no puede estremecer? Las campanas sonaron otra vez. Comprendí con un estremecimiento silencioso que mi fe estaba cambiando. No porque dudara de Dios, sino porque empezaba a dudar de quien decidió cómo debía sentirse. No fue ella quien habló primero. Fue el altar. Al amanecer encontré una palabra grabada en la madera, profunda, antigua, como si alguien hubiera usado una uña en lugar de un cuchillo. No la reconocí, pero mi cuerpo sí. Sentí un temblor lento, vergonzoso, imposible de negar. Esa noche, cuando regresó, no fingí calma. Hay un nombre, dije. Lo encontré. Ella guardó silencio. Por primera vez, no parecía segura de querer oírlo. Entonces ya ha cruzado el umbral, padre, susurró al fin. Porque ese nombre no se aprende. Se recuerda. Me contó la verdad en fragmentos, como si temiera despertarlo del todo. Dijo que hace siglos hubo una palabra para el gozo que nacía cuando la fe era absoluta.
No era deseo carnal ni pecado. Era una respuesta. Un estremecimiento del alma que el cuerpo no podía ignorar. La Iglesia no lo destruyó, explicó. Solo lo escondió. Porque lo que no puede controlarse, se vuelve peligroso. Le pregunté qué ocurría cuando alguien lo pronunciaba. Nada al principio, respondió. Solo una claridad insoportable. Luego, la certeza de que Dios no pide silencio, sino entrega completa. El aire se volvió denso. Las velas se inclinaron como si escucharan. Comprendí entonces por qué Santa Eliria fue silenciada. No porque sintiera placer, sino porque lo nombró sin miedo. ¿Y usted? Pregunté. Porque vino a mí. Ella se acercó a la rejilla. Sentí su aliento cálido, tembloroso. Porque ese nombre ha empezado a pronunciarse en su interior. Hizo una pausa, casi compasiva. Y porque cuando lo diga en voz alta, ya no habrá marcha atrás. Me quedé solo después. Rezando. Pero el nombre seguía ahí. Esperando ser dicho. Esa noche no vino a confesarse. Vino a exigir. Lo supe en cuanto sentí su presencia frente al altar, firme, silenciosa, como si la Iglesia ya no le perteneciera a Dios sino a la decisión que yo había postergado demasiado. El nombre ya late en usted, dijo. No lo niegue más. Quise ordenar una penitencia. Cualquier cosa que devolviera el control. Pero no existe penitencia para aquello que no ha sido pecado todavía. Solo miedo. Si lo pronuncio, murmuré, ¿qué ocurre? Ella tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz ya no sonaba serena. O lo liberta, o lo condena. Hizo una pausa. A mí me salvó. A otros los devoró. Me habló de quienes intentaron nombrarlo por curiosidad, por soberbia, por deseo vacío. Ellos no soportaron la claridad que siguió. Porque el nombre no despierta placer, despierta verdad. Y no todos pueden mirarla sin quebrarse. Las velas comenzaron a oscilar. El altar crujió. Sentí una presión en el pecho como si algo esperara mi consentimiento. Esta es la última penitencia, Padre, susurró. No rezar. No huir. Solo decidir. Comprendí entonces la trampa más cruel, el silencio también era una elección. Cada noche que me negaba a nombrarlo, el eco buscaba otros labios, otros cuerpos, otras almas menos preparadas. Si no lo digo yo, empecé. Alguien más lo hará, interrumpió. Y no tendrá su fe. El peso de siglos cayó sobre mí. Santa Eliria. Los nombres borrados. Los cuerpos castigados por sentir demasiado. Cerré los ojos. No por devoción. Sino porque supe que al abrirlos, ya no sería el mismo hombre. Y el nombre. Ardía, esperando permiso. No lo pronuncié. Pero tampoco recé. Esa fue mi verdadera caída. Me quedé solo en la iglesia, con las manos abiertas sobre el altar, sintiendo como el silencio se llenaba de pensamientos que jamás había permitido terminar. No imágenes. No actos. Intenciones. Y eso era peor. Porque no podía confesarlas sin existir. Comprendí demasiado tarde que el nombre no necesitaba voz. Solo permiso. El aire cambió. No hubo luces ni sombras teatrales. Solo una claridad insoportable, como si alguien hubiera retirado un velo que siempre estuvo ahí. Sentí mi fe expandirse, y con ella, algo que me enseñaron a llamar peligro. Deseé comprenderla. Deseé sentir sin traducirlo en culpa. Deseé por primera vez sin pedir perdón por ello. Ahora lo sabe, susurró su voz, ya no frente a mí sino dentro. El deseo no fue el pecado. Fue el mensajero. Caí de rodillas.
No por debilidad, sino porque mi cuerpo respondió a una verdad que mi mente había negado durante años. Recordé a Santa Eliria, sus éxtasis descritos como locura, su fe castigada por ser demasiado viva. ¿Y si me equivoco? Pregunté al vacío. ¿Y si esto no viene de Dios? La respuesta llegó sin palabras. Una paz extraña. Intensa. Peligrosa. Comprendí entonces que lo verdaderamente prohibido no era sentir, sino aceptar que Dios podía estar ahí también. Cuando abrí los ojos, ella no estaba. Pero su ausencia era distinta. No se había ido. Había dejado algo en mí. Y supe con un temor sereno, que esa noche no había deseado un cuerpo. Había deseado no volver a mentirme. Y eso no tenía absolución posible. El amanecer llegó con un olor metálico, como si la noche hubiera sangrado dentro del templo. Encontré la iglesia llena de hombres que no rezaban. Sus hábitos eran oscuros, sus miradas más aún. Nadie me explicó por qué estaban allí. No hacía falta. Cuando la fe siente miedo, siempre convoca a un tribunal. Ha ocurrido una perturbación, dijo uno de ellos. Algo ha sido nombrado donde debía permanecer en silencio. Negué con la cabeza. No mentí. No lo había pronunciado. Pero comprendí entonces la verdad más cruel: el cielo no juzga las palabras, juzga las grietas. Registraron cada rincón del convento. Arrancaron el lienzo de Santa Eliria como si fuera una herejía viva. Cuando la tela se rasgó, juraría que la iglesia entera exhaló un gemido contenido durante siglos. Ella no está, dije sin pensar. Nunca estuvo aquí como creen. Me miraron como se mira a alguien ya condenado. Esa noche la iglesia fue sellada. Nadie podía entrar. Nadie debía salir. El juicio no era público. Era íntimo. Invisible. Como todo lo que realmente pesa. La escuché por última vez cuando apagaron las luces. No me buscan a mí, susurró. Te buscan a ti. Porque ahora sabes que el nombre no era el peligro, sino el espejo. ¿Qué ocurrirá? Pregunté. Hubo un silencio largo. Doloroso. Nada que no haya ocurrido antes. Hizo una pausa. Quemarán lo que no entienden. Y llamarán paz a las cenizas. Cuando me dejaron solo, vi algo grabado en el altar. No era el nombre. Era una pregunta. ¿A quién pertenece el deseo cuando Dios guarda silencio? Y supe que el juicio no venía del cielo. Venía de los hombres. Temerosos de lo que también sentían. No hubo fuego. Eso fue lo más perturbador. Esperé el castigo como quien espera una tormenta anunciada durante siglos. Pero el amanecer llegó limpio, casi misericordioso. Los hombres de hábitos oscuros se habían ido sin despedirse, dejando tras de sí un silencio distinto. No pesado. Vacío. El lienzo de Santa Eliria ya no estaba. El altar, en cambio, permanecía intacto. Solo la pregunta seguía ahí, grabada con una paciencia inhumana. La toqué con los dedos como si pudiera borrar lo que había despertado en mí. No pueden destruir lo que no entienden, dijo su voz por última vez. Solo fingir que nunca existió. No la vi. Pero tampoco la busqué. Comprendí entonces que nunca fue una aparición. Fue una memoria. Algo que la fe había enterrado para sobrevivir a sí misma. Me habló de Eliria sin tristeza. De cómo no murió por sentir, sino por negarse a odiar lo que sentía. De cómo el placer fue acusado porque no se dejaba encerrar en dogmas ni penitencias. El error no fue desear, susurró. Fue llamar pecado a lo que solo pedía verdad. Cuando el sol entró por los vitrales, la voz se apagó.
No como una despedida, sino como una misión cumplida. Yo quedé solo, distinto. No más libre, más honesto. Hoy sigo siendo sacerdote. Rezo. Celebro. Escucho confesiones. Pero ya no busco arrancar nombres del silencio. Porque entendí demasiado tarde, o demasiado a tiempo, que Dios no condenó el placer. Condenó el miedo de quienes no supieron mirarlo de frente. Y algunas noches, cuando la iglesia calla, juro que el silencio sonríe. Nunca volví a escuchar su voz. Pero tampoco volvió el silencio de antes. La iglesia siguió en pie. Los vitrales fueron restaurados. El nombre jamás apareció en ningún registro. Oficialmente nada ocurrió. Y sin embargo algo quedó suspendido en el aire, como una respiración que no termina de exhalar. A veces cuando alguien se arrodilla frente a mí para confesar su culpa, noto que duda. No en lo que hizo, sino en si debería sentirse culpable. Entonces comprendo que la historia no buscaba ser contada, sino recordada. Santa Eliria ya no tiene rostro. La mujer de la noche tampoco. Ambas se disolvieron en la misma verdad incómoda: el placer no fue expulsado de la fe por ser impuro, sino por ser demasiado honesto. Yo sigo rezando. Pero ya no pido que el deseo desaparezca. Solo pido no volver a llamarlo pecado. Porque lo que una vez tuvo nombre, nunca vuelve a ser silencio.